El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Gracias por estar con nosotros en un programa más del Reino de la Divina Voluntad. Este programa que ha sido hecho para contestar todas las preguntas que tenemos sobre esta extraordinaria forma de vida, más que espiritualidad, ¿verdad? Así es. Entonces, pues para ello tengo aquí al doctor Tomasini, Salvador Tomasini, especialista en el Reino de la Divina Voluntad. Gracias, doctor, por estar con nosotros. En fin, eso de especialista no me gustó. Bueno, no soy especialista. En fin. Es el que más sabe. Aquí andamos en esto. Pues amigos, buenos días. Y bueno, vamos a decir ¿qué tema? Porque la vez pasada nos quedamos en que el amor de Dios nos necesita. Habíamos hablado, doctor, de que el amor de Dios nos necesita, ya que el cumplimiento de su voluntad está precisamente en tenernos a nosotros, en poder donarse a nosotros y darse a nosotros lo que completa su amor. Hablábamos, aparentemente Dios no necesita completar nada, pero sí necesita completarlo, como lo habíamos visto en... Aquí la respuesta es muy fácil, sí y no. Y todo lo contrario. Sí, en todo lo contrario. No, sí nos necesita porque necesita la parte externa, o sea, la manifestación externa de su amor. No nos necesita porque Él mismo es el que se soluciona esa necesidad convirtiéndose, tomando, volviéndose carne. ¿En Jesucristo? En Jesucristo, o sea, Él toma su humanidad y no sé cómo decirlo, según dice en los escritos, o sea, se vuelve carne, y esto también lo dice San Juan en el Evangelio. Entonces, se vuelve carne. Ahí está ya solucionando la necesidad de poder tener fuera, en el adextra de Dios, a esa humanidad. Pero en todo esto, ¿qué papel juega la Virgen María? Es decir, la necesidad de Dios va al extremo de hacerse hombre, y lo hace a través de un vehículo que es la Santísima Virgen. O sea, ese es el instrumento que Dios utiliza para poder lograr que su Hijo se haga carne. Así es. Okay, entonces, que nos cuente un poquito cuál es el papel de la Virgen, cuál es su trascendencia, qué papel vino a desarrollar respecto del pecado original, que nos cuente un poquito esto. Bueno, a mí me gustaría empezar por algo que no hemos todavía comprendido muy bien, y yo creo que ni siquiera lo hemos pensado. ¿Por qué tuvo que venir y encarnarse en una mujer? Sí, o sea, sí, ese sería el primer punto. Porque podríamos decir, como Dios puede hacer lo que Él quiera, Jesús hubiera podido aparecer, incluso como primer hombre. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿cuál es el punto? Yo creo que la respuesta es también muy sencilla. Dios quería no un hombre, sino quería una multiplicidad de seres semejantes a la humanidad de su propio verbo, de su propio Hijo. Por lo tanto, tenía que multiplicarlo, ¿sí? Sí. Y ese multiplicarlo, o sea, requería de un mecanismo para seguir generando o seguir teniendo nuevos seres. Y para eso se necesitaba, dentro del plan de Dios, a una mujer. No sé si me explico. Sí, doctor. Quizá la pregunta anterior a esa, y perdón, usted contéstela cuando quiera, es por qué Dios no hizo, que ya usted lo mencionó, lo hizo, en vez de poner a Adán, puso a Cristo de entrada y a la Virgen de entrada. Bueno, es lo mismo que estoy diciendo, sí. O sea, se necesitaba la reproducción, y el Verbo eterno no se puede reproducir. Me queda claro. ¿Sí se entiende? Sí, claro. O sea, yo sí lo entiendo, pero sí, explíqueles. Hubiera necesitado que el Padre o el Espíritu Santo se volvieran carne femenina. Ay, qué interesante. Y entonces todos hubiéramos sido prácticamente dioses.
y nunca hubiera habido lo que él planeaba. Oh. ¿Sí se entiende? Sí, yo sí lo entiendo, pero ahorita les Yo decimos. espero que el público también. ¿Qué dijo? Si Jesús hubiera sido el primer hombre en la tierra, Claro. entonces la pregunta es, ¿con quién se iba a multiplicar? Que no es el caso de Jesucristo. No, es el caso. por eso, pero ¿con No. quién? ¿Con una mujer, por ejemplo, con Eva? No, No. María hubiera desaparecido. sí. Y si María desaparece, el amor de Dios, el amor materno de Dios, no se hubiera podido manifestar. Y Jesús nos dice en los escritos que era tanto el amor que Él tiene que requería del amor materno, sabiendo que el amor paterno no es todo. Bueno, por lo menos ya nos reconocieron. Ya. Nos reconoce. O sea, el amor materno es muy diferente del amor paterno. Así es. El amor materno empieza desde que el hijo está en el vientre. Es un amor en que la madre se da completamente al hijo y el hijo está dependiendo y dando también amor a la madre. Por lo tanto, si Jesús hubiera aparecido, ya no hubiera tenido madre. ¿Sí? Sin hacer ninguna alusión. Así. No hubiera tenido madre, y si no tiene madre, entonces esa parte del amor divino no se hubiera podido manifestar. O sea, Dios quiere manifestar todo lo que es. ¿Y de dónde hubiera salido Eva? También ese es otro punto, ¿no? O sea, que no hubiera tenido cómo reproducirse. Hubieran tenido que crear a una mujer, pero ya no hubiera sido igual. No, ya no hubiera sido. O que hubiera pasado lo mismo que con Adán, que hubieran sacado de la humanidad de Jesús a la mujer, pero entonces tendría que haber sido forzosamente diosa. Sí, no, y estaba muy complicado. ¿Sí? Estaba muy complicado. Jesús es el hombre Dios. Lo que sacan de Jesús tendría que haber sido la mujer Dios. No. No, o sea, totalmente absurdo, totalmente ya absurdo. distorsionamos sí, no, porque todo. no, como Así. que no. Entonces, la necesidad de que haya más seres iguales a la humanidad de Jesús está en que se puedan multiplicar y luego Jesús, Él sí puede multiplicarse y morar en cada una de las criaturas para llevar a cabo el reino de su voluntad, reinar en cada criatura. Y entonces el plan de Dios quedaba perfecto. Pero para hacer eso se necesitaba que tuviera una mamá. ¿Por qué? Porque tiene que hermanarse con aquella creación de seres humanos. Y por eso Jesús se pone el sobrenombre de Hijo del Hombre, haciendo entender que es hijo descendiente de Adán y que viene por una generación prácticamente igual a la de todos nosotros. Entonces la necesidad de la madre empieza ahí. ¿Sí? Por eso Jesús nos dice en los escritos de Luisa que después de que ya está su humanidad en la mente de Dios, la segunda humanidad que Dios piensa es la humanidad de María. Y dice, ella se podría llamar la secundigesta, o sea, la segunda humanidad en toda la familia humana. La segunda figura sería la femenina, pero es María, no es Eva. No, ya no. No es ni Adán ni Eva. Exacto, Ellos es ya pasaron Jesús y María, en la mente de Dios y en la eternidad. Ahora, ya cuando se desciende, se baja eso al tiempo, ahora empieza la creación de una figura, un ser humano semejante a Jesús en figura, y en el momento que le da la vida, le insufla, o sea, se pone Él en el hombre para darle vida y poderlo hacer ahora sí a imagen y semejanza de la humanidad de Jesús. Que la humanidad de Jesús iba a venir después, sí, pero no importa, ya está, y eso está narrado en el Génesis, ¿no? O sea, toda esta parte. Ahora, María, si no hubiera habido pecado original, la venida de Jesús a este mundo debería de haber sido casi inmediata.
No sé si me explico. Sí, porque, O sea, porque ¿para qué esperar tanto tiempo? así es. ¿Para qué? No, y María hubiera sido, o sea, también hubiera sido descendiente directa de Adán y Eva, si no hubiera habido pecado original. Pero ¿cuál era el objetivo de esperar tanto después del pecado original? Bueno, primero el decoro de Dios, primero. O sea, Dios había dado su vida gratuitamente al hombre. Sí. Pero como el hombre la rechaza, ahora Dios ya no la quiere dar gratuitamente. Ahora quiere que el hombre se la gane por medio de peticiones, Oraciones, por medio de oraciones y heroísmo. de actos de voluntad humana, yo diría virtuosos, santos, pero de voluntad humana. Y por eso es que es tanto tiempo de espera. Por todo lo que eso suma en materia de santidad y de restauración del pecado original en la medida de lo posible. En la postura del hombre, poniéndose ante Dios, diciéndole perdón y mándanos a tu Redentor. De esas peticiones del Redentor. Dentro de eso está el plan de María. Entonces, de Adán caído en adelante, el hombre se queda sin la gracia. No es capaz. Esto yo sé que puede generar algún conflicto, pero ya no es capaz de ponerse en relación con Dios. Después del pecado original. Porque le falta ese punto de unión. Sí, de hecho el Catecismo de la Iglesia Católica dice eso. Y ya no tiene la capacidad de corresponderle a Dios en amor, en gloria, en alabanza, porque todo lo hace desde la voluntad humana. Y todos los actos de voluntad humana son finitos, son muy, muy, muy pequeños, como para poderle pagar a Dios. Y ahí empieza a entrar la Virgen. En la eternidad la Virgen está. Entonces Jesús nos dice que después del pecado original, Él ya no podía amar al hombre. ¿Sí? Ya no podía. ¿Por qué? Porque el amar en Dios es darse. Y el hombre había perdido esa parte donde Dios se podía dar, donde Dios cabía, que era la parte espiritual, la parte de la gracia. Entonces ya no puede amarlo, y dice, en ese momento ya no habría habido algo que nos permitiera o que nos empujara a conservar la creación. Sí. Pero viendo en el tiempo a mi madre, que era una imagen perfecta de Él, en ella depositamos todo el amor de toda la familia humana. Y gracias a ella, gracias a ese, ¿cómo decirlo? A esa mujer, a ese ser por anticipado, Dios sigue amando a las criaturas. ¿El sí de la Virgen es anticipado a su sí histórico terrenal? En la eternidad es eterno, o sea, ¿sí? Entonces se aplica ahí todo lo que la Virgen hizo en su momento, pero en lo pasado a la eternidad es continuo. Nunca tuvo un principio, nunca tendrá un fin. Entonces nunca tuvo, o sea, siempre fue sí, punto. Así es. El de María siempre fue sí. Fue un sí voluntario de ella, con el pleno conocimiento de ella, igual que la redención de Jesús. ¿Cómo es posible que María sea redimida antes de la redención de su Hijo? O sea, se le aplican por anticipado los méritos de su Hijo. ¿Sí? De la misma manera, aquí es María, la figura de María. Dios deposita en ella el amor que tiene para toda la familia humana, y gracias a ella Dios no elimina a esta familia humana y la sigue conservando, pensando y teniendo en la mira el futuro Redentor y posteriormente el futuro reino desde la divina voluntad, donde Jesús va a venir a reinar. ¿De acuerdo? Sí. O sea que es como un volver a empezar. La Virgen es un volver a empezar. La Virgen es un volver a empezar, tanto en la eternidad como en el tiempo. Sí, por eso es la plenitud de los tiempos. ¿Sí? Bueno. Entonces ya está esta figura femenina.
ahora tiene que ser madre de la humanidad de su Hijo. Pero esta madre es miembro de la familia humana, no es divina. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el Padre para poder hacerla digna de ser la madre de Dios? Dios, el Padre, le comunica su paternidad. El Padre le comunica la fecundidad divina, y de esa fecundidad divina puesta en María, ahora aparece la maternidad divina, donde María se vuelve la expresión del amor femenino de Dios para el hombre. En el caso de María, el óvulo es de María para la creación de Jesucristo, ¿o no hay intervención ni de óvulo ni de espermatozoide, como es obvio, para la creación del Verbo? No, esto ya lo comentamos. Ya lo habíamos comentado, pero sí me gustaría como... Que nos dice Jesús que el Espíritu Santo, en el momento que María acepta y dice, hágase en mí, en ese momento el Espíritu Santo toma 5 gotas de su sangre, que representan como la tierra, y con esas forma la humanidad de Jesús. Y cuando ya está totalmente formada, es cuando el Verbo penetra en ella. O sea que no es un embarazo de óvulo y que el Espíritu Santo haya formado o haya puesto la parte masculina, que haya creado un esperma. Porque si crea un esperma, Jesús ya no hubiera sido perfecto hombre. ¿Por qué, doctor? Porque no tiene ascendencia. ¿De dónde la saca? El Espíritu Santo. No. O sea, tiene que ser perfecto hombre, y para ser perfecto hombre debe ser descendiente del hombre. Ya entendí. ¿Sí? Ya entendí, sí. Entonces, ¿qué es una especie de clonación? No, es una creación. Una nueva creación. Se vuelve a repetir lo que pasó en el jardín del Edén, en que Dios forma del barro de la tierra la figura del hombre, y luego Él se insufla, o sea, se pone en el hombre para darle vida. Eso mismo se repite ahora en el seno de María. María representa la tierra, representa la creación, vamos a decirlo, el Edén. Ajá. El Espíritu Santo forma con la materia de María, forma la figura, y luego el Verbo Eterno se pone en esa figura para darle vida. Y le da vida de 2 maneras. Le da una voluntad humana igual que la nuestra, libre. Le da una inteligencia y una memoria igual que la nuestra. Le da un alma y un espíritu igual que los nuestros, pero también está la divinidad. Y le da una materia como la nuestra. Y le da una materia como la nuestra, o sea, pero ahora sí es el hombre Dios, porque está totalmente completo. Y ese hombre Dios está dentro de María, está formado de la tierra de María, y es capaz María de poder darle vida al hombre Dios por la fecundidad divina. Aquí, ojalá que se entienda esto. Jesús dice que igual que en el cielo, la Trinidad, el Padre genera al Hijo, luego el Hijo corresponde y procede el Espíritu Santo. Y dice, del mismo germen que yo fui generado, de ese mismo germen procede el Espíritu Santo. En María toma prácticamente el papel de padre. El Hijo, que sería el Verbo Eterno, pero ahora encarnado, sigue siendo Hijo. Sí. Y de esa relación entre padre, madre e hijo, procede la familia humana, o sea, nosotros. O sea, toda la humanidad procede de ese movimiento, procede prácticamente de María. Entonces María se vuelve verdadera madre nuestra. Pero le quiero preguntar algo. ¿Podría Dios repetir estas mismas acciones para hacer otros Cristos? O sea, estoy hablando de algo hipotético, ¿eh? Sí. Algo hipotético.
que hubiera otras a quienes hiciera inmaculadas o preservara del pecado original y de ellas engendrara, pusiera la divinidad? No. Jesús nos dice que Dios, cuando hace una obra, se agota en su obra. Es completa. Exacto. No quiere decir que se agote, que se canse, No. sino todo lo necesario para hacer esa obra lo pone ahí. Y ya no tiene más que poner. Entonces, quiere hacer una madre suya, todo lo que esa madre requiere lo deposita en María. Si quisiera ser otra madre de ella, ya no puede, ya no tiene que ponerle porque ya todo está en María. Por eso no puede haber otras Marías, por así No decirlo. puede haber otras madres de Jesús, Otras madres de... ni puede haber otros Jesús. O sea, Dios no puede encarnarse en otro. ¿Sí? Ya Si eso no no, es posible. aquí sería un Jesús, allá sería un Otro Pedro, Jesús. acá Sí, un Manuel. No, es uno y listo. O sea, ese es el modelo, punto. Así Lo sacó, ya no, lo agotó ahí, ya no va a ser otros. Así es. Que ese es otro punto muy interesante. Si lo tomamos así, que existan seres en otros planetas iguales a nosotros, con la capacidad de poder recibir a la divinidad en ellos, no. Porque Dios se agotó al crear al hombre, porque ahí en ese hombre puso todo lo necesario para poder unirse al hombre. Claro. Ya no tiene que poner. Y era lo que decíamos, que sí, que lo que yo le estaba diciendo, que eran terrestres. O sea, que los alienígenas eran terrestres. Así es, pero bueno, Sí. esa es otra cosa. Por lo tanto, entonces María empieza a tomar una figura muy preeminente, o sea, la figura materna que representa la paternidad divina, una maternidad divina, que es la parte de la fecundidad de Dios, pero puesto en mujer y desde toda la eternidad. Un momento en el cual ella recibe el amor de toda la humanidad, lo recibe en ella. Ella se vuelve el baluarte para que toda la humanidad pueda seguir adelante. Y en el momento, ahora ya nos metemos al tiempo, en el momento que María nace, en el momento que María es engendrada, en ese momento es cuando todo aquello que está en la eternidad se materializa y se pone en una personita, allá dentro de su mamá. Pero una personita que tiene todo lo necesario para ser como nosotros, pero aparte tiene vida divina. Eso es lo que le quiero preguntar. ¿La forma de engendrar a María, de Joaquín y Ana, es igual que a la de todos los seres humanos? Igualita. Entonces, ¿en qué es distinta? ¿Cómo en qué? Sí, si está preservada del pecado original, ¿cómo fue eso? ¿Hay alguna explicación? Por eso, porque el germen humano de ella fue purificado. ¿A qué se ¿Qué refiere? es un germen? Es una semilla. Estamos de acuerdo. Jesús nos habla y nos dice que el pecado no está en el cuerpo, que el pecado está en la parte espiritual, ¿sí? Está en la voluntad. Luisa se pregunta alguna vez, dice, bueno, María, dice, su alma fue inmaculada, preservada, pero ¿y el cuerpo? Y entonces Jesús le dice, te equivocas porque el cuerpo no peca. El cuerpo santo. No, el cuerpo no peca. Tú puedes hacer todos los pecados que quieras, tu cuerpo no peca. El que peca es tu alma, tu voluntad, que es la que utiliza el cuerpo como un instrumento para hacer lo que ella quiere. Sí. ¿Sí? Cuando hay un asesinato, o sea, no se culpa a la pistola, Sí. sino se culpa al que manejó la pistola. Sí. Entonces, él dice que María, el cuerpo de María no necesitaba redención, sino la redención la necesitaba su voluntad, su alma, su espíritu. Okay. Vamos a ponerlo como alma, para Sí. no, su alma. Esa alma es purificada. En el momento de la creación, Dios la crea inmaculada, pero como viene de una descendencia de seres humanos, Sí. ese germen sale manchado. Sí. Ahí es donde interviene Dios y lo purifica, lo preserva, y entonces ese germen entra en el cuerpecito de aquel ser, pero entra inmaculado, o sea, sin pecado original. ¿Sí? Ahí entra, se pone,
Y entonces la vida de aquella personita es una vida que viene con todo lo que Dios había puesto en el hombre al crearlo. Había puesto vida divina, vida humana, voluntad divina, todo junto. O sea, un ser exactamente igual que su futuro hijo, que era el modelo. Ahora, ya está María ahí. En ese momento Dios empieza a recibir por primera vez en toda la historia, a recibir el amor, la alabanza y todo desde esa criatura. Okay. Pero alabanzas divinas, amor divino, y hay que entender que esa criatura tiene razón divina. O sea, no es una voluntad o un alma feto, no es un alma, un embrión, sino es un alma que está totalmente completa y en el sentido espiritual tiene una relación con Dios perfecta. Entonces, así como nosotros conocemos ahora por Luisa Picarreta la vida interior de Jesús en el vientre de María, en esa novena que hacemos de la Natividad, podemos decir que María tuvo una excepcional vida íntima con Dios desde el vientre de su madre. De su madre. O sea, Dios la tiene ya, tiene su criatura, tiene lo que siempre anheló, y hay una relación ya muy íntima entre María y Dios. Y en María ve a toda la familia humana. María, conocedora de todo lo que había pasado con la familia humana y conocedora de todo lo que Dios había hecho y lo que tenía que hacer, entonces María le empieza a pagar por todos. O sea, Dios empieza a recibir la retribución de lo que todos nosotros deberíamos de haberle dado y no le hemos dado. En María empieza a sentir el dolor. María se convierte prácticamente como en el primer órgano sufriente de Dios. Okay. Empieza a sentir el dolor no físico, sino moral, porque María se duele por todos los pecados de toda la humanidad y repara los pecados de toda la humanidad. Y eso desde que está en el vientre de su madre. Cuando María nace, sale ya a la luz de este mundo, ahora ya es una criatura que está separada prácticamente de la parte materna, pero su actividad sigue. Le quiero hacer una pregunta. ¿Su actividad sigue como Igual. Igual, pero perdona que le interrumpí, pero le quiero preguntar, entonces, ¿María se convierte en el nuevo Adán? Digo, no. Sé que estoy diciendo, comprendo que ella es una nueva Eva, lo entiendo porque así la ha calificado la misma escritura, pero la creación de Adán tuvo ese descalabro del pecado original. Al Dios volver a intervenir en la historia a través de María, de la creación de María, ¿no la convierte en un nuevo Adán? No, porque estamos hablando de que es... ¿Me expliqué, verdad? Sí. Decir. Todo lo que María logra, hace y tiene, se lo debe a los méritos de su hijo. Ah, ok. Como si hubiera regresado, como si hubiera... Se lo hubiera anticipado. Por eso es que es redimida. Hay que recordar, María es miembro de la familia humana. Sí. Por lo tanto, el germen humano de María venía de la parte humana y venía manchado. Claro. ¿Sí? Claro. Pero en el momento de ser creada aquella alma, Dios preserva aquel germen, no permite que manche la parte espiritual que se le va a poner, y por eso María es inmaculada. ¿De acuerdo? Sí. Pero era descendiente de aquellos. Ok. No y eso sé explicaría que ella en ese sentido no es una nueva creación, es parte de la creación, pero preservada. Y todo en miras del futuro Redentor que va a ser su hijo. Que por sus méritos ella asume los méritos de su madre. De Jesús. Ella asume los méritos de Jesús. Así es. Y gracias a la redención del segundo Adán, ¿sí? O sea que es el que restituye al primero, sí. Gracias a esto María tiene todo esto. María es heredera de todo lo que su hijo va a hacer. Y gracias a eso es por lo que puede continuar su plan, su papel, pero no se puede considerar como nuevo Adán. El nuevo Adán es su hijo. De acuerdo, ¿sí? De acuerdo. Porque de todas maneras vienen de Adán.
vienen de Adán. La tierra de María es tierra de Adán. Así es. Ok, pero ella significa el nuevo, o sea, un paraíso para Dios. Así es el paraíso. Es un reino de la divina voluntad. Es un reino de la divina voluntad, el primer reino, y por eso ella es la reina del reino de la divina voluntad. O sea, es su reino de ella. Sí. ¿Sí? Bueno. Ahora, en el momento, vuelvo a repetir, en el momento que ella sale a la luz, que nace, en ese momento nace prácticamente la divina voluntad obrante en una criatura en este mundo. Y en ese momento Dios tiene cumplido en ella toda la finalidad que Él se había trazado. Pero María nos tiene a todos en ella, porque ha ido reparando, porque ha ido rehaciendo los actos de todos. Por lo tanto, ahora, aquel amor que Dios tenía en la eternidad hacia nosotros, depositado en aquella figura materna, ahora se materializa en aquella criatura y ahora Dios ama a toda la humanidad en esa criatura. Por eso María es como el renacimiento de toda la familia humana y por eso Nazaret es como el nuevo paraíso terrenal. Es donde se rehace todo.